En esta exposición hablaremos acerca del segundo estudio de autor de la obra Factotum de Charles Bukowski. Entre los integrantes tenemos a Cordé González, Catherine Stephanie, Herrera Tadeo, Gabriela Abigail, mi persona, Mendoza Turcios, Catherine Gabriela y Rivera Hernández, Amanda Mireya. En primer lugar hablaremos acerca de la ubicación. En esta encontramos la ubicación del autor y el contexto del autor. Tenemos en primer lugar a Henryk Karl Bukowski, o mejor conocido como Charles Bukowski, quien fue un poeta y escritor de origen alemán con residencia en Estados Unidos. El autor se destaca en la línea del anticonformismo californiano de la generación beat y utiliza un lenguaje agresivo y una temática marginal, a menudo obscena o violenta, representante del realismo sucio y considerado como un poeta maldito, debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia. Escribió libros de diversos géneros, tales como diarios, relatos, novelas, poesías y ensayos. Entre esto encontramos la novela, la cual estamos investigando, que es Factotum. Tenemos Cartero, Mujeres, La senda del perdedor, Hollywood y Pulp. Asimismo, podemos observar la ubicación de la obra. Esta se ubica en Estados Unidos y empieza relatando la vida del personaje desde que él reside en Los Ángeles. Posteriormente, se puede ver que la ubicación de la obra transcurre siempre en Estados Unidos, pero con cambios de lugares, los cuales son Nueva Orleans, Luisiana y Malibú, y entre ellos también Nueva York y Filipinas. En cuanto a la ubicación en el contexto de la obra, se da en Estados Unidos en 1975, como dijimos anteriormente. En ella podemos ver que este país pierde la guerra contra Vietnam, retirándose por primera vez de la zona de guerra. Entre el contexto histórico de la obra, podemos ver que Factotum es una novela que percibe como autobiográfica de los años de juventud del autor, basados en su alter ego Henry Chinaski. La obra narra la vida de Chinaski, un hombre que no solo lograba mantener por mucho tiempo un trabajo estable, dado a beber mucho y obsesionado con el sexo. Asimismo, el contexto histórico de la obra gira en torno a finales de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, donde hace una crítica a la estética del trabajo como aquellos capaz de doblegar el alma del hombre. Ahora pasaremos al análisis pragmático literario de la obra. El título de la obra es Factotum, y a manera de un breve resumen podemos decir que la novela narra de forma cronológica la vida de Henry Chinaski, quien es un hombre alcohólico con aspiraciones de ser escritor. A lo largo de la historia, Chinaski realiza una gran serie de empleos, en los cuales nunca dura mucho tiempo, ya que al personaje solo le importa beber y fornicar. Los trabajos que Chinaski realiza son diversos, entre los que se pueden destacar las embarcaciones. En estas no dura mucho tiempo ya que se lleva muy mal con sus compañeros y decide renunciar. Asimismo trabaja en fábricas, imprentas, empaquetadoras de ropa, etc. Cabe destacar que la obra se encuentra ubicada a partir del final de la Primera Guerra Mundial, entre los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y el final de esta, en Estados Unidos y en su mayoría Los Ángeles. Ahora bien, con el contenido, podemos decir que el tema de la novela maneja una especie de temática que se caracteriza de bohemia, ya que se puede identificar un personaje que posee este llamado de ser artista. En este caso, el protagonista quiere ser escritor y tiene un aspecto despreocupado y desordenado. Su comportamiento no siempre será el adecuado. No le toma importancia a las leyes y esto cumple con las características del personaje principal. Ahora bien, el asunto. El punto al cual quiere llegar el personaje es poder lograr su vida de escritor. Sin embargo, la novela nos muestra a un personaje tan inconsciente y despreocupado e inútil. Él solo se coloca tropiezos y frustra su propio camino. Si bien hace intentos para lograr su sueño, su comportamiento y estilo de vida lo llevan a que éste frustre sus metas, tanto así que incluso pasa algunos días en cárcel. Con respecto a la actualidad, si bien la obra está ambientada en los periodos de la guerra, toca temas
muy controversiales en la actualidad, como lo es el desempleo, el alcoholismo y el acoso sexual. Podemos verlo en la muestra. Yo también me llevé mi tanda de condenas, fianzas y gastos de juicio. Jan me sacaba de la cárcel acusado de una variedad de cargos que iban desde intento de violación hasta asalto y desde exhibición indecente a escándalo público. Perturbar la paz era también uno de mis cargos favoritos. Con respecto a las críticas de las ideas principales, podemos decir que la obra presenta características del realismo sucio, ya que se evidencian relatos cortos que componen toda la obra. Asimismo, relata la vida del autor en su juventud, ya que el personaje principal es de un estrato social pobre y Charles Bukowski tuvo una infancia marcada por la pobreza, a tal punto que su familia tuvo que emigrar a Estados Unidos por la crisis económica que estaba atravesando Alemania después de la Primera Guerra Mundial. También presenta escenas de conflicto y roce en la relación de Chinaski con su padre, que es una forma de presentar la relación que el autor tenía con su mismo padre. Por otro lado, el personaje principal está cargado de conflictos internos que lo perturban, que bien puede representar a un hombre promedio de la década, puesto que se presenta aquel conflicto de la vagancia al no querer ingresar al ejército para pelear en la guerra y por ende esta continua búsqueda de empleos. Asimismo, se presenta la cultura del alcohol reflejado en el personaje principal. Charles Bukowski critica la cultura del consumismo, ya que a pesar de estar inmersos en una crisis mundial como lo es la guerra, se expone la compra de ropa y que esta nunca cesa a pesar de esta crisis económica y mundial que se está viviendo. También critica el estado deplorable en que los trabajadores tienen que laborar, mostrando a todos los jefes que Chinaski tuvo como personajes grotescos y desagradables. Posteriormente, con el título de la obra se titula Factotum, y Charles Bukowski tiene una gran relación con la narrativa que expone, puesto que en sí la palabra significa persona de confianza que desempeña todo tipo de menesteres. Y como podemos observar en la novela, nos describe al personaje principal, quien es Henry Chinaski, haciendo todo tipo de trabajos. Con el enfoque, ya sea objetivo o subjetivo, podemos decir que el enfoque que utiliza el escritor en la novela es subjetivo, puesto que el autor por medio de su novela plasma lo que él en algún momento de su vida quiso hacer, pero no pudo. También vemos que la narración en ella se presenta una forma lingüística, la cual es en primera persona, y como lo podemos ver en la primera muestra. Llegué a Nueva Orleans con lluvia a las 5 de la madrugada. Me quedé un rato sentado en la estación de autobuses, pero la gente me deprimía. Así que agarré mi maleta, salí afuera y comencé a caminar en medio de la lluvia. No sabía dónde habría una pensión, ni dónde podía estar el barrio pobre de la ciudad. Ahora bien, con la tipología textual. La tipología textual es una forma de organizar y clasificar los textos, en donde se agrupan según los rasgos que lo identifican. En este sentido, según su tipología textual, factotum pertenece a un texto literario narrativo. Posteriormente, con la clase de discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un determinado código, el cual es el lenguaje empleado, a través de un canal, ya sea oral o escrito. Ahora bien, los tipos de discursos se pueden diferenciar y clasificar según diferentes criterios. En este caso, factotum emplea un tipo de discurso narrativo, ya que se refiere a hechos que se expresan en un contexto y un espacio y tiempo que pueden ser reales o imaginarios. Tengan todos muy buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre el género.
El género al que pertenece la obra literaria factotum es narrativo, es decir, del subgénero novela. También tenemos la disposición. Este tipo de estructura puede ser inductiva, deductiva y circular. El contenido de un texto se organiza en partes en las que habitualmente puede establecer un orden y esta organización de texto recibe el nombre de estructura. Ahora bien, todo texto coherente posee dos tipos de organización, una interna y una externa. En la estructura externa, el texto está en disposición de enunciados, capítulos, párrafos o apartados. Así, en el caso de Factotum, la obra no está dividida por capítulos, sino en una serie de párrafos enumerados que relatan cierto periodo de tiempo en el que Chinaski se encuentra. También tenemos la estructura interna, es la distribución y jerarquización de las ideas en el mensaje. En el caso de los textos narrativos, su estructura interna se desarrolla al inicio, nudo y desenlace. Concerniente a Factotum, ya que la novela se desarrolla en párrafos enumerados y cada cual desarrolla una pequeña historia de un periodo de vida de Chinaski, estos párrafos sumados cuentan la historia de su vida en completo. Asimismo, según el modelo de estructura de la novela Factotum, es cronológica, ya que lleva una secuencia en orden de los hechos ocurridos. También tenemos el tipo de registro. El tipo de registro que utiliza en la novela es culto, puesto que a lo largo de la narración se puede ver que el escritor usa correctamente comas, puntos y tildación. También tenemos un léxico utilizado. El léxico utilizado en la novela Factotum de Charles Bukowski es una mezcla de extranjerismos y eufemismos. Vemos que al escritor le gusta combinar demasiado estos dos léxicos. También tenemos los vicios expresivos. En la obra de Factotum se ven muy pocos vicios expresivos a lo largo de la novela y se puede notar un poco de ultracorrección. También tenemos la cohesión o análisis de elementos de cohesión. La cohesión es una propiedad interna del texto, es decir, que se refiere a la forma en que diferentes fragmentos se relacionan entre sí y no necesariamente con referente externo al texto mismo. Estos existen este tipo de cohesión en donde se encuentra la cohesión léxica, su función dentro del texto, en las que las palabras y sus elementos en el texto están relacionados entre sí, hablando del mismo tema, llevando una misma idea. Y también podemos ver las figuras estilísticas. La prosopografía se utiliza para usar las descripciones de las características externas de una persona o animal y lo podemos encontrar en la novela Factotum. Tenemos la muestra que dice: le había extirpado un ovario y aseguraba que no podía quedarse preñada, pero para tener un solo ovario respondía generosamente. Jan se parecía mucho a Laura, solo que era más delgada y más bonita, con una larga cabellera rubia que le caía por los hombros y unos hermosos ojos azules. También tenemos la adecuación del texto a la situación comunicativa. Sabemos que los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo pragmático, es decir, aquellos en los que la emisora haya hecho una elección adecuada de los elementos de comunicación, ya sean código, canal, mensaje, contexto, pueden ser recibidos como tal textos por el receptor. Es así que el emisor, en este caso el autor de la obra literaria, en este caso Charles Bukowski, ha empleado todos estos elementos comunicativos para el cumplimiento de su intención comunicativa, que será descodificar los elementos históricos, ideológicos, psicológicos de los personajes, para que el lector comprenda el contexto del autor. En este sentido, se ha servido de personajes para dar paso al contexto, el cual no sería comprensible sin un código ni canal bien empleado. Hasta aquí mi participación, pasará a mi siguiente compañera. Ahora vamos a pasar al punto de los hallazgos. En primer lugar tenemos el autor escribió libros de diversos géneros, tales como diarios, relatos, novelas, poesía, ensayo, entre otras cosas. También tenemos que Factotum se adaptó a una película en 2005, protagonizada por Matt Dillon como el protagonista de Henry Chinaski. El autor llegó a escribir Butterfly, el guión de dicha película, dirigida por el cineasta francés Barbet Chouret, película en donde realizó un pequeño cameo en un bar. Muchos van a considerar que esta obra pertenece a una serie, o mejor dicho, a una saga que se ha elaborado por el propio autor. Esto se debe a que el personaje de Henry Chinaski ya ha aparecido en otras obras. Por ejemplo, se habla de él en El cartero, que se publicó en 1971, y en Mujeres, que se publicó en 1979. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. La novela Factotum es percibida autobiográfica de los años de juventud del autor, ya que narra la complicada
cada etapa del escritor y relación que tenía con su padre. Asimismo, el autor hace una crítica y nos ofrece una visión brutalmente divertida y melancólicamente horrorizada de la ética del trabajo, de cómo doblega el alma de los hombres. El personaje principal va a estar cargado de conflictos internos que lo perturban y lo mueven, y que bien puede representar a un hombre promedio de la década, puesto que se presenta aquel conflicto de la vagancia, al no querer ingresar al ejército para pelear en la guerra, y por ende esta continua búsqueda de empleos. Asimismo, se presenta la cultura del alcohol reflejada en el personaje principal. Charles Bukowski critica la cultura del consumismo, ya que a pesar de estar inmersos en una crisis mundial como lo que es la guerra, se expone la producción y la compra de ropa nunca cesa. También critica el estado deplorable en los que los trabajadores tienen que laborar, mostrando a todos los jefes que Chinaski tuvo como personajes grotescos y desagradables. De igual manera se puede percibir en el personaje principal una psique perturbadora, puesto que no solo es deplorable vicio del alcohol lo que lo caracteriza, sino que en ese estado este se vuelve un violador en potencia. En la novela podemos observar que el escritor ha empleado de una manera que el receptor y los posibles estudiosos de su obra puedan aplicar y entender de una manera más sencilla las diferentes técnicas que él emplea. Asimismo, se puede observar que su prosa narrativa tiene una técnica que atrapa al lector. Podemos destacar que el escritor une un lenguaje vulgar, pero a la misma vez que no es pesado para el receptor. Por otra parte, hace uso de muchas figuras en su obra que hace aún más interesante la novela. Además, el autor, al ser reconocido como un gran exponente del realismo sucio, recurre a la creación de este individuo, no solo en la obra, ya que se han encontrado mención de este personaje en otras, como lo mencionaba anteriormente. Al realizar un análisis más extenso de la pragmática solo de este personaje, tal vez pudiéramos percibir un cambio significante dentro de él. Sin embargo, acá se puede percibir como es expuesto como un tipo mediocre, obstaculizado por sus propios méritos.